¿Qué tal amigos? Les habla José René Vargas, ingeniero soporte de RDB Soluciones. En el día de hoy llegamos a ustedes por medio de este video que quisimos hacer. Es un video donde vamos a ver sobre el tema de las memorias en los televisores. Vale recordar que estamos hablando de televisores de plasma, LCD, LED. ¿Sí? Son los televisores de lo que más se mueve en estos momentos en nuestro país, y es esa la línea que queremos llevarle. Hay que recordarles que, por ejemplo, desde el televisor de una tarjeta, lo más sencilla que puede haber, como esta, que es uno de 23 pulgadas, tenemos memorias, televisores más avanzaditos, tenemos también memorias algo más avanzado, la línea Android. También manejamos diferentes tipos de memorias, ¿sí? En este caso de LG, una Full HD, también manejamos diferentes tipos de memorias. Estamos hablando de 4K. Retiramos la tapa. 4K también tenemos memorias por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Tenemos muchas memorias. Entonces el tema de memorias es muy indispensable en la reparación. Por tal motivo quisimos hacer este video, porque ustedes, como reparadores y que queremos evolucionar cada día más, no tenemos que vernos en solo cambia y cambia tarjetas. La idea es que cambiemos, pero también reparemos. Y a veces, para cambiar una tarjeta, incluso tiene que conocer de memorias para poderlo hacer, ¿sí? Para configurar tarjetas, para adaptar pantallas, para adaptar tarjetas, para descartar. Son muchas cosas que debe conocer el funcionamiento de las memorias. Y para eso pues también tenemos que tener una herramienta adecuada para lo mismo. O sea, taller que se respete en estos momentos tiene que tener mínimo un programador, ¿sí? Hay diferentes tipos de programadores, unos más costosos que otros, unos hacen más funciones que otros, hay unos muy básicos, pero con los básicos ya podemos trabajar, ¿sí? Hay, por ejemplo, computadores bien especializados, como es esta línea del RT8, el TNM 5000, que es un programador bien versátil. No solamente sirve para televisión, toda esta línea de programadores no solo sirve para televisión, sirve para DVDs, equipos sonidos, televisión. Manejamos la parte automóvil, la parte industrial, la parte de programación, de diseño. Para todo eso funciona este tipo de programadores, ¿sí? Hay otras líneas de programadores que también nos sirven en nuestro taller de reparación de televisores. Tenemos un programador como este. Este es un programador RT809H. Está el 809F. Hay programadores básicos como este, que es el CH341A. Es un programador muy básico, pero es un programador que podemos reparar tarjetas de este tipo, podemos reparar tarjetas de este tipo. Con este también podemos programar tarjetas 4K de este tipo. O sea, con este programador ya damos soluciones en estas tarjetas. Entonces es un programador mínimo, hay que tener ese mínimo, ¿sí? Son programadores no muy costosos en el mercado, pero los hay, que los podemos adquirir. No solamente con eso, sino con un conocimiento que lo vamos a transmitir el día de hoy. En este video usted va a encontrar todo ese conocimiento, una información de unos archivos que, si quiere, para tener un punto de partida, aquí le vamos a dar un archivo ya con más de 100 archivos de 100 televisores vendidos en Colombia. Entonces eso lo va a encontrar con nosotros en este curso. ¿Qué más le puedo decir?
mm, hay que estar al día en el conocimiento de esto. Nosotros aquí va a tener también, le vamos a enseñar a sacar la información de las memorias y a meter la información de las memorias. Muchas veces con solamente usted tener el programador y tener la información, solamente va a reprogramar una memoria de esta tarjeta y ya va a salvar, o va a programar solamente una memoria con el conocimiento que le vamos a dar de una memoria de un televisor de esta, de una tarjeta de estas, y ya la va a recuperar, no va a tener que comprarla. O sea que esto va a ser ingreso para sus talleres sin mucha inversión, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a encontrar, aunque el programador ideal que yo recomiendo es tener este programador. Con este programador podemos salvar tarjetas de este tipo, podemos trabajar tarjetas de este tipo, podemos salvar tarjetas de 4K de este tipo, tarjetas Android, podemos programar las memorias de estas tarjetas. Entonces con este tipo de programador y con todo el kit de socket, ¿sí? Porque él no viene solamente el programador, sino tiene que tener socket para memorias como este, tenemos que tener sockets como este, son muchísimos sockets, muchos que son indispensables tenerlos para poder trabajar este tipo de programadores. Pero es lógico, eso viene en un kit. A eso hay diferentes precios, desde que usted lo consigue solito, o lo consigue con solamente unos sockets, o lo consigue con un kit de socket bien avanzado que no se va a varar usted y le va a sacar el jugo a todo el programado. Entonces eso vamos a ver en el día de hoy. Entonces los invito para que empezamos a ver una introducción de las memorias, y vamos durante todo el video vamos a ver, y este curso que les quise grabar y entregárselo a ustedes el día de hoy, vamos a ver todo sobre memorias, lo básico para que ustedes empiecen a ganar dinero con este conocimiento. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre qué tipo de memoria vamos a tratar. Bueno, las que usan los televisores son memorias flash, ¿sí? De la línea SPI. También usamos flash NAND y usamos memorias eMMC. Esos son ya más avanzadas, son tipo de disco duros. En este curso vamos a tratar más que todo sobre la memoria flash SPI, y para eso es muy importante que entendamos cómo es que graba una memoria, porque son memorias que si le quitamos la energía no se va a borrar la información, va a permanecer ahí. Entonces para eso es necesario que entendamos cómo graba las memorias dicha información. O sea, vamos a grabar solamente unos y ceros dentro de un pequeño dispositivo de una memoria, ¿sí? Para eso es muy necesario que acordémonos un poco sobre cómo trabaja un transistor FET. Pues vamos a dibujar acá la parte semiconductora del transistor. Tenemos otro pin acá, otro pin acá. Acá tenemos una capa semiconductora, ¿sí? Que esto puede ser de tipo P, y acá tendríamos de N, o sea sería un NPN, o tenemos tipo N con otra capa KP y otra capa P. O sea, podemos tener NPN o PNP, transistores de tipo FET, ¿sí? Tenemos dos patillas, una que es S, que sería la fuente o source. Tenemos la D, que sería el drain o el drenador. Igualmente tenemos otra que sería esta. Este es el cuerpo de un transistor FET, ¿okay? Representada con la letra G, que sería puerta, gate, stop. Es la composición básica de un transistor FET. ¿Cómo funciona? Como transistor. Acá tenemos un material semiconductor, y si nosotros tenemos
voltaje positivo acá, ¿sí? Llega aquí en este sector. Para nosotros necesitamos que pase allá, tendríamos que botar un voltaje positivo en esta sección, en la puerta, inyectamos un voltaje positivo, entonces este voltaje positivo nos va a pasar hasta acá, ¿sí? O sea, este voltaje va a llegar allá. Retomo. Tenemos un voltaje positivo en source. Para que ese voltaje pase al drenador, entonces tenemos que inyectar un voltaje positivo en la puerta, y de esa manera activa y deja pasar ese voltaje hacia drenador, correcto. Si tenemos 0 acá, entonces este voltaje nos va a llegar hasta acá y no va a pasar, ¿sí? Lo va a bloquear y no deja pasar este voltaje positivo al drenador. Así más o menos, en pocas palabras, que es lo que me interesa que entiendan cómo trabaja, recordando, porque ya todos los que están viendo este video deben saber cómo trabaja un transistor FET, ¿sí? Pero así trabaja un transistor, ¿sí? Un voltaje positivo para que pase al drenador, o sea, de fuente al drenador, tenemos que inyectar un pequeño voltaje positivo en la puerta para que la habilite y lo deje pasar, ¿sí? Si tenemos un 0, no nos va a pasar nada. Si tenemos un positivo, deja pasar, ¿correcto? Así es que funciona un transistor en pocas palabras, ¿no? O sea, no van a criticar esa parte porque si tenemos que llegar más allá, nos tocaría profundizar más en el funcionamiento, pero solamente quiero que entiendan que tenemos que tener un voltaje positivo para que el otro pase, ¿correcto? Entonces vamos a ver algo que se llama FET, o sea, transistor FET de capa flotante. Este tipo de transistores son los que llevan las memorias y son las que almacenan la información de unos y ceros. Entonces vamos a graficarlo, vamos a dibujarlo y para que podamos entender cómo funciona. Igual vamos a dibujar un transistor FET, como lo dibujamos ahorita, un material semiconductor. Vamos a colocar el drenador y vamos a colocar el source. Acá teníamos source, drain. Vamos a dibujar nuestra puerta. Entonces, este se llama source y este se llama drain, ¿sí? Y este que sería la G, tiene ahí donde viene la diferencia de la puerta. La puerta sería esta, pero la puerta lleva una capa adicional que viene acá. Ese es un tipo de óxido que es el que tiene unas características especiales. Entonces acá tendríamos la puerta normal, el nombre original gate. Nosotros explicábamos ahorita que si nosotros tenemos un voltaje positivo acá y necesitamos llevarlo del source al drain, necesitamos inyectar un voltaje positivo acá, ¿sí? Entonces si yo inyecto un positivo en un transistor FET normal, inyecto un voltaje positivo, tenemos un voltaje positivo en el source y le inyecto un positivo en la puerta, entonces nos va a dejar pasar ese voltaje positivo hacia el drain, ¿sí? Resulta que cuando nosotros grabamos una memoria a esta capa que llamaríamos capa flotante, esta sería la capa flotante, esa capa adicional que llevamos en el gate, en la puerta, esa capa nosotros la podemos cargar negativamente o podemos no cargarla, ¿sí? Entonces, si nosotros la cargamos negativamente, negativamente, cuando yo tengo un positivo acá,
ese positivo no llega a esta capa semiconductora. Como no llega acá, entonces no deja pasar este voltaje positivo. Así tengamos positivo en la entrada, esta capa flotante nos bloquea ese voltaje positivo y no nos deja pasar este positivo acá, ¿sí? Si nosotros esta capa flotante no la cargamos de voltaje de un voltaje negativo, entonces ahí sí este positivo lo deja pasar para acá y tendríamos un resultado acá. Conclusión: si esta capa flotante tiene carga negativa, cuando nosotros inyectemos voltaje positivo acá y en el gate, en el source y en el gate, aquí vamos a tener igual a un 0 salida. Si esta capa flotante no está cargada, no la cargamos con un voltaje negativo, entonces tenemos el voltaje de entrada del source y el voltaje del gate, un voltaje positivo, aquí vamos a tener un 1. Entonces de esta manera, de acuerdo a cómo carguemos esta capa, la capa flotante con voltaje negativo o no la carguemos, vamos a tener unos o ceros a la salida del transistor, ¿sí? Resulta que esa capa es, como le digo, es creado con un óxido, y esa capa puede durar, con esa información cargada o negativo o no cargada, puede durar 100 años más o menos cargada, ¿sí? Esto con unas condiciones de 25 grados centígrados aproximadamente, ¿sí? Entonces nos puede durar muchos años sin necesidad de energía. Por eso cuando nosotros cogemos una memoria, la cogemos y la grabamos, puede durar todos estos años, a no ser que la llevemos a unas temperaturas muy extremas, muy altas durante largo tiempo, o muy bajas durante largo tiempo, ¿sí? Las condiciones ideales son 25 grados, pero la podemos llevar a bajas, ¿sí? O la podemos llevar a altas, pero muy pocos tiempos. Por eso es tan importante cuando nosotros montemos una memoria, no sobresaturarla en temperatura. Pues la podemos llevar a los 200, 300 grados para montarlo, pero no durar mucho tiempo exponiendo la memoria a esa temperatura. O si no, vamos a terminar dañando los transistores FETs de capa flotante que tienen las memorias, ¿sí? Porque llevan muchos transistores de esto. Entonces, esta información es para que entendamos cómo funciona y cómo guarda la información. Entonces, la clave es la capa flotante, que es la que tenemos acá en esta sección. Esta es la capa flotante y esa es la clave, del transistor. La diferencia entre un transistor FET normal a un FET con capa flotante, que son diseñados para las memorias. Entonces, carga negativa, vamos a dar un 0. Sin carga vamos a tener un 1 porque nos deja pasar la información. Entonces vamos a ver una malla de transistores para saber cómo va a sacar una memoria la información, un procesador va a sacar la información de la memoria, y cómo vienen dispuestos los transistores. Vienen muchas formas de disponer los transistores, eso depende de cada fabricante de la memoria, pero voy a colocarles un ejemplo, y así de esa manera es que vamos a sacar la información de unos y ceros que está guardada en la memoria. Bueno, entonces una malla de transistores la vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar una malla de transistores flotantes, ¿ok? Me disculpan las líneas si me quedan torcidas. Para poder entender cómo es que saca la información una memoria y cómo la guarda, pues. Esto. Vamos a dibujar transistores de capa flotante. Vamos a dibujar dos capitas y la otra. O sea, vamos a dar una, dos, y esta,
Voy a dibujar acá otros. La doble capita que le grafico acá es porque es para representar que el transistor de capa flotante. Bueno, ahí dibujamos los transistores. Entonces acá lo unimos acá. Esta es una de las disposiciones, una de las formas de que montan los transistores dentro de la memoria. Acá. Igualmente, hoy aprendimos de que las memorias cuando las estemos instalando no tenemos que llevarlas a mucha temperatura porque las podemos dañar, podemos borrar la información, podemos dañar los transistores, podemos alterar esa información de los transistores, ni a muy altas temperaturas ni a muy bajas. A ver si les ha pasado que cuando van a montar una memoria, a mí me ha pasado que montamos la memoria que acabamos de programar y la montamos y ya no funciona, ¿sí? Y volvemos y miramos y pues tiene parte de información borrada y es por eso mismo, por mucha temperatura. Bueno, entonces acá esto lo vamos a llamar BL0, llamemos este BL1, BL2 y así sucesivamente. Entonces vale BLN indefinidamente, ¿sí? Esto llamémosle WL0. Aquí teníamos un voltaje más B, este sería WBL1. Acá tendríamos un más B y este sería WBLN también, cualquier cantidad hacia abajo, y este sería un más B también. Entonces vamos acá tenemos la capa flotante y resulta que cuando nosotros grabamos la memoria, por decir algo, a este transistor o la capa de flotante de este transistor la cargamos con un voltaje negativo, ¿sí? Esta no la cargamos, esta la cargamos con un voltaje negativo y esta no la cargamos, ¿sí? Por decir algo, ejemplo acá, este la cargamos con voltaje negativo, este también y este no lo cargamos, ¿sí? Este no lo cargamos, lo cargamos y sí lo cargamos, ¿sí? Entonces así se grabó la memoria. Grabamos estas capas flotantes, le colocamos negativo, no lo cargamos, negativo, no lo cargamos, negativo, 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 no lo cargamos, negativo, negativo, ¿sí? Entonces cuando nosotros venimos y vamos a hacer la lectura, entonces por ejemplo acá le inyectamos un voltaje positivo para hacer la lectura, o sea, vamos por todas las puertas de todos esos transistores. Ojo, aquí estamos cargados positivamente, ¿sí? En esta sesión estamos cargados positivamente, o sea que este sería el source. Este sería el source de todos los transistores, o sea, ya vémoslo acá.
para que me entiendan. S, 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 S y S. ¿Sí? O sea que esta salida sería el drain. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros inyectamos el voltaje positivo acá en la puerta del transistor, si acá tenemos un positivo en el source, si este está cargo negativo, ¿qué vamos a tener allá? Si este tiene una carga negativa, este voltaje no nos llega al material semiconductor, o sea que no pasa. O sea que aquí vamos a tener vámonos con rojo para que sea mejor, vamos a tener un 0. Ese mismo voltaje llegó a este transistor, pero no lo tenemos cargada la capa. La capa flotante no la tenemos cargada, entonces ¿qué vamos a tener acá? Nos deja pasar este voltaje para allá. O sea, vamos a tener un 1. Aquí la tenemos cargada, o sea que vamos a tener acá un 0. Aquí no la tenemos cargada, o sea que vamos a tener un 1. Entonces, la respuesta de esos transistores, la información que se guardó fue 0101. O sea, ya tenemos una información digital. La misma operación hagámosla acá. Vamos. Inyectamos un positivo a todas las puertas de estos transistores y en este primer transistor tenemos carga negativa, entonces vamos a tener un 0. En el segundo, carga negativa, vamos a tener un 0. En el tercero, una carga negativa, vamos a tener un 0. Y en el cuarto, no le tenemos carga, vamos a tener un 1. Mire la respuesta que tuvimos, 0, 0, 0, 1. Y así ya guardamos eso. Hagamos el mismo ejercicio con esta acá abajo. Vamos a inyectar el positivo para consultar qué información tenemos grabada hace 50 años en una memoria, por decir algo. Acá no la tenemos cargada, vamos a tener un 1. No la tenemos cargada en el 2, vamos a tener un 1. Acá sí la tenemos cargada, entonces 0. También la tenemos cargada, 0. ¿Qué nos guardó la memoria? Ya hemos guardado 1, 1, 0, 0. Entonces, esta es la manera de guardar la información dentro de las memorias con transistores de capa flotante. Entonces, esa es la manera y así vamos guardando y así guardamos muchos. ¿Sí? Ahí hay unas memorias con otra característica, con otra disposición también, porque aquí de esta manera serían muchas memorias. ¿Sí? Y hay unas memorias que están llamadas o con unas terminaciones de un tipo de otro tipo que puede guardar, o sea, este tipo de transistor de este FET que vimos, nosotros lo guarda un dígito. ¿Sí? Hay otro tipo de transistor con otras características que nos pueden guardar 2 dígitos y hay otros que pueden guardar hasta 3 dígitos, pero ya es una disposición más avanzada y entonces de ese tipo de memorias pues tiene con menos tamaño, puede guardar mucha más información, ¿sí? Porque este que nosotros acabamos de ver de este tipo de capa flotante guarda un solo dígito, o un 1 o un 0, pero es un solo dígito, ¿sí? Entonces tiene que llevar bastantes para guardar mucha información. Entonces esa es la manera, como medio informativo. Igualmente de eso sacamos conclusiones de que no debemos calentar mucho una memoria cuando la instalamos, a menos durante mucho tiempo. Si las tenemos que calentar de tal manera que se disuelva la soldadura, pero lo que no necesitamos de llevarla es a mucho tiempo, porque recordemos que esa información se va a guardar 100 años en una temperatura ideal, ¿sí? Adecuada, con 25 grados centígrados. Pero no sé si ustedes hayan visto videos que a veces que las memorias del D5500 habían algunos técnicos que aplicaban refrigerante sobre la memoria y empezaba a trabajar otro tiempo, ¿sí? O esa memoria la programaban de nuevo o actualizaban el firmware y trabajaba otro tiempo, pero volvía y fallaba, y lo que hacía era eso, o sea, en el transistor alterar